Vertebromedular. Definición: lesión traumática del raquis y médula espinal que resulta en algún grado de compromiso, sea transitorio o permanente, de las funciones neurológicas. La lesión de origen traumático que compromete la columna vertebral y su contenido, más una limitación de la capacidad de enviar y recibir mensajes, igual deterioro de la sensibilidad, control motor, función vegetativa y reflejos. Epidemiología: eleva la morbilidad, incidencia mundial 60-100 por millón, edad de 25 a 35 años, masculino, a mayor altura de la caída, mayor gravedad, el 60%, y a mayor altura de la lesión, mayor gravedad. El 60% compromete la región cervical, seguido de la toracolumbar. Etiología: accidentes de tránsito, caídas, accidentes deportivos, por inmersión. Anatomía: vemos los componentes. Elementos: pueden ser comprometidos los huesos, los nervios, los vasos sanguíneos. Las lesiones pueden ser fibrocartilaginosas. Fisiopatología: lesión neural directa por injuria arterial, por el tiempo de evolución, segundos, lesión célula, minutos, cambio en la concentración electrolítica y agua, horas, ruptura de la barrera hematoencefálica, días de inflamación, semanas, deterioro. Lesión medular primaria: ruptura mecánica por compresión, contusión, rotación o abulsión. Lesión penetrante, arma de fuego o arma blanca. Lesión medular secundaria a una lesión vascular. Lesión medular completa: parálisis flácida, anestesia completa, alteraciones vegetativas, ROT y cutáneos abolidos debajo de la lesión. Puede haber shock neurogénico, hipotensión, bradicardia, vasodilatación periférica. Si es incompleta, puede haber síndrome medular anterior, síndrome medular central, síndrome de Brown-Séquard, síndrome medular posterior. El síndrome medular anterior: parálisis motora completa, pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica por debajo de la lesión. Preserva la sensibilidad propioceptiva. Síndrome medular central: trastorno motor más acentuado en el esfínter superior que en el esfínter inferior. Retención urinaria. Disestesias, o sea, sensación de quemazón. Trastornos sensitivos de relación con gravedad de la lesión. El síndrome de Brown-Séquard es ipsilateral a la lesión, hay pérdida de la función motora, pérdida de la propiocepción, y contralateral, pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica por debajo de la lesión. Síndrome medular posterior es raro, pérdida de la sensibilidad profunda, ningún otro déficit neurológico. Efectos de la lesión medular según la localización: por encima de C5, si es grave, parálisis respiratoria y muerte. Por encima de C4 o C5, cuadriplegia. Entre C5 y C6, paraplegia con preservación de la flexión y adopción de los miembros superiores. C6 y C7, paraplegia, parálisis de muñecas y manos, generalmente con preservación del movimiento de hombros y la flexión del codo. Evaluación clínica: control de la vía aérea, fijar la cervical, control de la ventilación y oxigenación, control de la hemorragia, evaluación del estado circulatorio, evaluación neurológica, exposición corporal y protección ambiental. Secundaria: anamnesis, directa, indirecta, exploración física vertebral, neurológica, la fuerza, los reflejos y la sensibilidad. La evaluación secundaria: la evaluación clínica, exploración global, exploración neurológica específica, signos externos de la cabeza, el cuello, columna, evaluar la palpación, niveles de la lesión, exploración motora y sensitiva, escala ASIA, American Spinal Injury Association Motor Score. Lesión medular completa, lesión medular incompleta con los síndromes medulares, ¿no? Sería el anterior, central, el Séquard posterior. Variación motora, escala de fuerza
escala de Asia, ausencia de función motor y sensibilidad incluida los segmentos sacros S4 y S5, función sensitiva conservada, función motora ausente, función motora preservada por debajo del nivel neurológico. La mayoría de músculos infralesionales tienen una puntuación menor de 3. Función motora preservada por debajo del nivel neurológico. La mayoría de los músculos infralesionales tienen puntuación más de 3. Y función sensitiva y motora normales es el valoración sensitiva. Tenemos los dermátomos y se van clasificando como ausente, deteriorado, normal o no valorable. Evaluación de los reflejos ausentes por shock medular, hiperreflexia tras reversión del shock medular, reflejo bulbo cavernoso presente incluso en la lesión medular completa, trama vertebromedular cervical, etiología, angulación aguda, inflexiones, extensiones violentas, puede estar asociado a fracturas. Fractura S1 es la más frecuente, la fractura de Jefferson. Mecanismo, compresión. No hay lesión medular, es muy inestable, puede haber desgarro de ligamento transverso, no deja secuelas neurológicas permanentes. Clínica, dolor suboccipital, rigidez del cuello, limitación de los movimientos. Tratamiento, collarín posterior, estabilizar de 6 a 8 semanas para que calcifique. Fusión de C1 a C2 también. Diagnóstico, TAC, resonancia, rayos X. Fractura de Hoffman o la fractura del ahorcado. El estallido de C2. Descompresión medular, mecanismo por estiramiento, separa el cuerpo vertebral de sus elementos posteriores. Hallazgos neurológicos transitorios. Tratamiento, un collarín. Fractura de odontoides. Mecanismo por flexión. Desplazamiento de C1 sobre C2. Hallazgos neurológicos transitorios. No se demuestra afección de un nivel neurológico específico. Diagnóstico, rayos X lateral y transoral. Clínica, dolor cervical, región posterior alta, neuralgia occipital, parestesias en extremidades superiores, mielopatía cervical. Tipos 1, 2 y 3. Collarín por 10 a 12 semanas en el 1, conservador o quirúrgicos en el 2, tracción craneal por 2 semanas más inmovilización con órtesis por 3 meses en el 3. Clasificación de las lesiones vertebrales basada en la presentación neurológica. Lesión por extensión, aceleración. Síntomas: dolor en el dermatoma, cefalea, dolor, parestesia, visión borrosa, rigidez de cuello, entumecimiento de los brazos y síndromes otológicos. Tratamiento: restringir los movimientos con ortésico, analgésico y relajante muscular. Resultado y pronóstico: en 6 meses se recuperan los que tienen síntomas leves y severos. En año y medio, lesiones por fuerza en hiperextensión disruptiva. Se produce por fuerzas distractoras aplicadas en la región anterior de la columna, produciendo desplazamientos desde adelante hacia atrás de la vértebra superior en relación con la inferior y la médula espinal. La hiperextensión compresiva se produce por aplicación de fuerzas compresivas sobre los elementos posteriores de la columna vertebral, provocando ruptura de las estructuras posteriores. Daño en hiperflexión. La hiperflexión disruptiva se produce por fuerzas de distracción en la región posterior de la columna vertebral, produciendo ruptura de las estructuras ligamentosas posteriores con fulcro en las estructuras anteriores. Puede haber diferentes grados de desplazamiento de la vértebra superior. Hiperflexión compresiva. Este mecanismo se produce por fuerzas compresivas aplicadas en la región anterior de la columna vertebral, produciendo fracturas en los cuerpos vertebrales de diferente magnitud. En forma secundaria, el cuerpo vertebral puede desplazarse comprimiendo la médula. Síntomas: dolor cervical localizado, irradiado, entumecimiento braquial y alteración de la sensibilidad. La rotación: excesiva rotación del torso o de la cabeza y cuello, moviéndose de un lado a otro. Flexión lateral:
fuerza directa lateral sobre la columna vertebral, estiramiento excesivo de la columna y médula espinal, columna lumbar, daños en rotación, daños en extensión y flexión, fractura de la columna dorsal, representa menos del 10% de los 11.000 daños vertebrales que ocurren en Estados Unidos. Con frecuencia, las fracturas torácicas están agrupadas como toracolumbares, pero la fisiopatología y aspectos clínicos que hacen estas fracturas son distintas. Las fracturas y luxaciones son causa de lesión permanente. La columna media de la región torácica es más estable en los tramos, y esto es por los ligamentos longitudinal posterior, cuerpo posterior y disco, pedículos, procesos costovertebrales proveen un mayor efecto de estabilización. Las fracturas de la región toracolumbar, concepto de triple columna de Dennis: columna anterior, parte anterior del anillo fibroso y ligamento longitudinal anterior y pared anterior del cuerpo vertebral. Columna posterior, columna osteoligamentaria situada posterior al ligamento longitudinal posterior sin constituir a este arco vertebral, y ligamento supraespinoso, interespinoso, capsular y amarillo. Y la columna media o tercer columna de Dennis es la mitad posterior del anillo fibroso y ligamento longitudinal posterior y pared posterior del cuerpo vertebral. Aquí tenemos estabilidad espinal. La estabilidad es la capacidad que posee la columna vertebral para mantener relaciones anatómicas normales entre sus componentes ante la aplicación de fuerza. La pérdida de estabilidad por ruptura de ligamento, fractura no consolidada, dan zonas de hipermovilidad y deformación. Entonces, la columna inestable produce dolor, compresión de la médula y las raíces. Determinar la estabilidad o inestabilidad de una fractura importa. Criterios de inestabilidad de la columna vertebral: pérdida de la integridad del cuerpo vertebral, pérdida de la integridad ligamentosa del arco anterior, pérdida de la alineación de la columna por angulación o translocación, desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro más de 3.5 milímetros visto en una placa lateral cervical, angulación de un cuerpo vertebral sobre otro más de 11 grados en relación a la angulación de la vértebra adyacente o subyacente no lesionada en la columna cervical, diástasis de pedículos, desplazamiento lateral de las apófisis espinosas, desplazamiento mayor de un quinto del cuerpo de la vértebra en columna toracolumbar visto en una placa lateral. Se puede encontrar inestabilidad en aplastamientos mayores del 50% del cuerpo vertebral. Criterios radiológicos sugerentes de inestabilidad de la columna vertebral: asociación de fractura de arco y cuerpo de la misma o de vértebras vecinas, fractura bilateral del arco, luxación bilateral de las carillas, subluxación más de 5 milímetros, aumento de la distancia interespinosa, desalineación lateral de la columna, ausencia de esclerosis previa. Cualquiera de los primeros 4 signos sugiere alta probabilidad o certeza. Los dos últimos aislados son menos sugerentes. Fracturas más inestables: fractura, luxación. Tratamiento médico: metilprednisolona, dosis inicial 30 miligramos por kilo, endovenoso en 15 minutos, pausa de 45 minutos, luego colocar 54 miligramos por kilogramo en infusión continua durante las siguientes 23 horas. Tratamiento definitivo: corregir la alineación del raquis, proteger el tejido neural indemne, restablecer la función del tejido nervioso con daño reversible y lograr una estabilidad raquídea permanente. Inmovilizarse. Objetivo: disminuir los efectos de la lesión primaria y evitar las lesiones secundarias. Técnica: collarín y tablero espinal. Mantener hasta que los estudios de imagen excluyan la lesión. Fijación: tratamiento ortopédico con un collar cervical, un compás de Creutzfeldt o pinzas de Gatter-Wells, contracción de 2.5 kilos con
2.5 kilos por nivel lesionado con control rayos X clínico, halo, chaqueta, total body, tratamiento quirúrgico urgente, déficit neurológico progresivo con afectación del canal medular. El resto de situaciones, calendario quirúrgico controvertido. Nivel cervical. El periodo máximo de observación antes de actuar con cirugía no debe exceder 24 horas. La tracción esquelética debe ser inmediata. Indicaciones relativas de la vía de abordaje anterior de la columna vertebral. Traumáticas. Fracturas con compresión neurológica comprobada secundaria a fragmentos de hueso o discos sobre la cara anterior de la dura madre. Lesión incompleta de la médula espinal, con compresión extradural anterior, dolor o parálisis tardías tras lesiones previas con compresión extradural anterior, disco vertebral herniado, infecciosas, biopsia diagnóstica abierta, debridamiento o injerto estructural anterior, degenerativa, radiculopatía, mielopatía, hernia de disco torácica, neoplásica, enfermedad metastásica extradural o tumor primario del cuerpo de la vértebra, deformidad, cifosis congénita o adquirida, escoliosis congénita o adquirida o idiopática. Nivel dorsal. No se realiza tracción. Al haber pruebas de lesión neurológica, la conducta quirúrgica de exploración posterior se realiza a través de laminectomía amplia y resección del disco si hubiera luxación. Cuando la luxofractura afecta al complejo de 11-12L1 debe seguirse los pasos: laminectomía amplia, reducción de la luxofractura, fijación posterolateral con injerto óseo o injerto óseo más barra metálica o barra de Harrington unilateral o bilateral. Nivel lumbar. Componente lumbar alto corresponde al cono medular. Componente lumbar bajo corresponde a la cola de caballo. Exploración amplia de las caras anteriores y lateral del saco dural. Resección de discos y protubie. Sutura si hay desgarro de la dura madre. Previo lavado del espacio supraranoideo. Si una raíz se secciona, debe suturarse con auxilio de la microcirugía. Reducción de la luxación y fijación con injertos óseos, barra metálica o de Harrington que se coloca a los lados. Cuando existe estallamiento del cuerpo vertebral, procede su reposición por vía anterior.